Muy buenas tardes. A nombre de las magistradas y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión virtual del Círculo de Lectura, que es la tercera que estamos dedicando al tema 150 años del fallecimiento de Benito Juárez. Los dos primeros relatos que hemos comentado en este espacio nos han mostrado un amplio retrato del benemérito de las Américas y de su obra, que es la consolidación del Estado Nacional Mexicano. En esta ocasión vamos a repasar una novela histórica que nos muestra, por así decirlo, el otro lado de la moneda, que conforma la intervención francesa y el Segundo Imperio en México. Se trata de la obra del escritor mexicano Fernando del Paso, que se llama Noticias del Imperio, la cual fue elegida por un jurado de escritores convocados por la revista Nexos en el año 2007 como la mejor novela mexicana de los últimos 30 años. Fernando del Paso escribió su narración con el apoyo de la beca Guggenheim. El autor trabajó en ella durante un periodo de 10 años y de los cuales 2 los invirtió en realizar una minuciosa investigación histórica. Según Fernando del Paso, decidió elegir darle una especial fuerza al relato de la emperatriz Carlota debido a que consideraba que se trataba de una mujer de un muy fuerte carácter que en muchas cosas decidía en nombre del emperador Maximiliano. El relato está estructurado en 2 secuencias que se van entremezclando. La primera es un monólogo de Carlota, demente y encerrada en el castillo de Buchelot, en Bélgica, 60 años después de la muerte de Maximiliano. Con palabras por momentos que podemos considerar desgarradoras, la emperatriz va recordando su vida al lado de su esposo, su traslado a México y el drama vivido por ambos en este país. Paralelamente, Fernando del Paso recurre a diversos géneros y técnicas para dar voz a los demás participantes en este conflicto. Así, integran la narración cartas entre diversos miembros de la realeza europea, muchos diálogos, crónicas y documentos oficiales de México, de Francia, Austria y Alemania, referidos a los propios emperadores y a Benito Juárez, a Napoleón III, Miguel Miramón, Tomás Mejía, Mariano Escobedo y Porfirio Díaz, entre otros personajes principales. Quiero hacer aquí una breve pausa para agradecer a todas las personas que nos están acompañando y a quienes nos están siguiendo a través del canal institucional de YouTube del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como de las cuentas de Twitter y de Facebook Live del editorial del Tribunal. Hoy tendremos el gusto de contar con la participación de una experta, de la maestra Cecilia Vargas Ramírez, investigadora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, a quien le damos la más cordial y entusiasta bienvenida. Asimismo, en la moderación contamos hoy con la intervención de una buena amiga del editorial, la licenciada Bárbara García Hoyo, directora de divulgación de la Escuela Judicial Electoral, a la que igualmente le damos la más cordial bienvenida. Bárbara nos va a hacer el favor de dar lectura y presentar la síntesis curricular de nuestra invitada de honor y presentadora. Así que, estimada Bárbara, sin más preámbulos, te cedemos el uso del micrófono. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias a todas las personas que están aquí, que son muchas, y bienvenida, maestra. Me encanta que vayamos a comentar este libro porque me recuerda a un novio austríaco que tuve, entonces estoy aquí todavía. Voy a presentar a nuestra experta que comentará el libro y quien tendrá el uso de la voz hasta por 50 minutos, claro, puede ser menos, y después tendremos una
de comentarios y preguntas. Cecilia Vargas Ramírez es maestra en Historia, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, especializado en la historia social, cultural y política de México a mediados del siglo XIX y específicamente en la historia de la prensa y las asociaciones como ámbitos fundamentales de la esfera pública decimonónica. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación histórica en el Instituto Mora y en el Colegio Mexiquense y actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, luego de haber sido beneficiaria del programa Jóvenes Investigadores auspiciado por la misma institución. Me alegra muchísimo hoy ser parte de este círculo de lectura y maestra, adelante por favor. Muchas gracias, Bárbara. Gracias también a Agustín, Alberto, Felipe, todo el equipo del Tribunal Electoral por hacerme esta invitación, por organizar este círculo de lectura, que es una actividad que me parece buenísima, súper divertida, formativa, edificante. Y bueno, no solo agradezco a título personal, sino también desde luego a título del instituto al que pertenezco, el INERM. A nombre, desde luego, también de nuestro director Felipe Ávila, agradezco mucho este vínculo y este lazo que se forja a través de este evento. Como comparto el sentir de Bárbara, yo no tengo una historia con un novio austriaco aún, pero bueno, la verdad es que Noticias del Imperio es una novela que me toca muy personalmente, ¿no? Les quiero enseñar mi libro. Esta es la primera edición que salió en Diana, esta es la segunda reimpresión, pero como pueden ver, mi ejemplar ya está pues realmente muy traqueteado, ¿no? Y eso es porque este libro, esta novela ha pasado por las manos de toda mi familia. Lo ha leído mi mamá, mi papá, mi hermano y también ha sido mío, ¿no? Entonces ha sido un libro que en mi historia familiar y en mi historia personal es realmente muy importante. Es un libro que a mí en particular me encanta, por el cual yo diría que incluso mi fascinación con el siglo XIX nace mucho de esta novela, nace mucho de la experiencia de leerla, de releerla, volverme a encontrar con ella. Y bueno, la verdad es que creo que no pudo haber sido mejor este match, esta buena combinación que hemos hecho de haberme invitado a mí en particular a presentar esta novela. Estoy bien contenta y bien feliz de estar aquí. Entonces, bueno, primero, empezando por ahí. Ahora bien, ya el profesor Agustín nos hablaba un poco de Fernando del Paso, nos daba en líneas generales como la estructura de la novela. No quisiera reiterar demasiado en lo que él ya ha apuntado, pero bueno, empezando quizá, entrando ya en materia, sí es muy importante primero tener una idea de quién es Fernando del Paso, quién es este autor y cómo se inserta Noticias del Imperio en su trayectoria profesional, ¿no? Fernando del Paso murió hace relativamente poco, hace 4 años, en el 2018. Él era originario de aquí, de la Ciudad de México, nació en la colonia Roma en 1935 y pues tiene una historia realmente muy interesante. Era un personaje pues realmente fascinante para quienes lo hayan conocido o lo ubiquen de vista. Era un tipo, además, un verdadero dandy, diríamos, ¿no? Un tipo que tenía un gusto por la vestimenta y por la moda muy, muy particular, absolutamente extravagante, con un gran estilo personal, un tipo, desde luego, no hace falta decirlo, increíblemente culto, ¿no? Él, además de ser escritor, de ser novelista, periodista, poeta, fue también diplomático y eso pues fue fundamental en su carrera y en su acercamiento pues a fuentes que después le ayudaron a crear la novela Noticias del Imperio. Él vivió en Londres durante 14 años trabajando para la BBC y luego también fue agente diplomático del gobierno mexicano en Francia, estuvo en París muchos años, fue cónsul, fue agregado cultural. Entonces, bueno, ¿no? Un políglota, un tipo, pues, vaya, que había viajado por el mundo, que tenía contactos pues con todas estas instituciones culturales, ¿no? Y bueno, pues ese es un poco su horizonte. Y Noticias del Imperio ciertamente es una novela difícil,
¿no? En el sentido de que, para empezar, es muy larga. Tenemos aquí, en la edición de Diana salieron unas 670 páginas, pero la caja del texto es bastante grande. Y las ediciones que salieron después en el Fondo de Cultura me parece que tienen como 800 páginas, ¿no? Entonces, es un reto leerla por la magnitud de la obra, pero también es un reto leerla por el lenguaje en el que está escrita. Y es un lenguaje muy, muy del estilo de Fernando del Paso. Para quienes no están familiarizados con su obra, antes de Noticias del Imperio, Fernando del Paso publicó otras 2 novelas bastante importantes, bastante reconocidas. La primera de ellas, titulada José Trigo, que salió en 1966, bastante premiada. Y la segunda de ellas, Palinuro de México, una novela preciosa realmente, que toca el movimiento estudiantil de 1968, muy, muy autobiográfica, esa de Palinuro de México. Cuenta, por ejemplo, es la historia de Palinuro y su prima Estefanía, y los dos están enamorados, ¿no? Y Palinuro intenta estudiar medicina, pero deserta porque le parece increíblemente traumático, y eso es muy, muy la historia de Fernando del Paso. Él también intentó hacer eso, terminó desertando de la medicina y se metió después a hacer comerciales. En fin, el estilo de prosa que está de Fernando del Paso es una prosa como como barroca, digamos, ¿no? Abundante, descriptiva, llena de adjetivos, un montón de referencias, preciosista. Por ahí mientras estaba estudiando para presentarme en esta sesión, en alguna de las reseñas que leía de sus libros, leí un término que me pareció increíblemente adecuado para la prosa de Del Paso, y es orfebrería verbal. Eso es tal cual la escritura de Del Paso y su estilo, ¿no? Este trabajo fino, artesanal, con las palabras, con el lenguaje, ¿no? Y si bien eso es francamente delicioso de leer, pues también claro que lo hace difícil, ¿no? Entonces mi consejo para las personas que se acercan por primera vez a esta novela es que se la lleven despacio, que se tengan mucha paciencia y que no intenten leerla en semanas, porque lo único que van a lograr es saturarse de información y odiarla. Claramente, al ser una novela histórica rigurosamente investigada y documentada, pues es una novela abundante en datos, ¿no? Y eso de pronto puede resultar muy abrumador para un lector que no está acostumbrado a leer historia o que está acostumbrado a leer una literatura, digamos, más directa, ¿no? Entonces, bueno, un consejo para quienes se acercan por primera vez a esta obra, pues es que se la lleven a su ritmo. Pueden ponérsela como un objetivo anual, incluso dependiendo de sus ritmos de lectura, de sus tiempos, ¿no? Es realmente un libro que se puede considerar casi, es un manjar, y como tal hay que darle su tiempo y su espacio, y su ritmo, ¿no? Esos son como mis advertencias iniciales. También sobre el autor, algo bonito, interesante, que Fernando del Paso hablaba en alguna de las entrevistas que le hicieron, ya cuando él era bastante, bastante mayor. Él cuenta cómo es que llegó a su fascinación ante el tema de noticias, perdón, del Segundo Imperio. Ya nos contaba el profesor Agustín cómo Del Paso sentía una fascinación particular por Carlota, por su carácter fuerte, por su historia trágica, por su muy longeva vida, ¿no? También. Pero Fernando del Paso cuenta cómo su fascinación con la historia del Segundo Imperio empezó desde que él era muy chico, en sus clases de historia, precisamente al encontrarse con pues, la tragedia de esta historia, ¿no? Y creo que es muy valioso que Fernando del Paso reconozca que él ve la historia de Maximiliano y Carlota desde la compasión y desde la ternura. Él no los está juzgando, si bien desde luego él tiene un posicionamiento político, ya hablaremos de eso, que se va trasluciendo a lo largo de la historia, a lo largo de pues, todas estas perspectivas que recoge. Es muy importante pues hacer visible que el acercamiento de Del Paso con sus personajes parte desde la compasión, ¿no? Parte desde la empatía, desde un ejercicio pues muy radical de ponerse en los zapatos de otro e intentar imaginar qué es lo que se sintió, cuál fue la experiencia
de ese efímero imperio y de pues lo violentamente que terminó, ¿no? Ahora bien, ese fue Fernando del Paso. Vamos ahora a entrar en materia de la obra. Ya nos explicaba el profesor Agustín acerca de la estructura de la novela, ¿no? Su capitulado, esta alternancia que hay entre los monólogos de Carlota y estos pues, episodios que son una especie de recorrido cronológico por la historia del Segundo Imperio, pero que no podríamos decir que son esos recorridos cronológicos, perdón, esos capítulos que revisan la historia del Segundo Imperio, no son, digamos, crónicas, ¿no? Como ya también nos explicaba Agustín, desde un montón de registros narrativos y desde un montón de perspectivas se va narrando esta historia, ¿no? Y eso es también quizá el rasgo por el cual esta novela ha sido más reconocida por la crítica en México e internacionalmente, ¿no? A esta novela se le ha llamado un intento exitoso de novela total. Y este concepto es muy interesante, ¿no? El concepto de novela total, acuñado me parece que por Mario Vargas Llosa. Una novela total es una novela que crea un universo y que lo explora este universo hasta agotar sus posibilidades, ¿no? O llevarlas a un punto pues muy exhaustivo, ¿no? Es decir, se habla del episodio del Segundo Imperio desde la perspectiva de Carlota, pero también desde la de Juárez, pero también desde la de un espía del ejército liberal, y también las de un soldado francés, y luego de un narrador omnisciente. Es decir, podríamos ver esta novela como un prisma con un montón de caras, ¿no? Cada cara va dando una idea distinta, una perspectiva diferente, un punto de vista único de este mismo universo, ¿no? Y es en ese sentido que esta novela es un todo increíblemente congruente y funcional, ¿no? También por eso se la ha reconocido como una obra cumbre, ¿no? Como una obra tan importante y tan bien lograda. Sí, perdón, estaba revisando mis notas. Las ediciones y los premios, solo brevemente, esta novela ha sido reconocida, como ya nos decía el profesor Agustín, con un montón de premios, ya se la ha llamado incluso la mejor novela mexicana de los años recientes. Ya nos decía también el profesor cómo esta novela tardó 10 años en terminar de ser escrita, ¿no? Por toda la investigación que hubo detrás, definitivamente por lo complicado que debió haber sido articular, ¿no? Encontrar el hilo, el orden correcto. Es decir, pensemos, y estos 10 años transcurrieron entre 1977 y 87, que es cuando se publicó. Fue en esa década que Fernando del Paso hizo esta novela. Unos años le dieron la beca Guggenheim, como también ya nos contaban, y claro, pues con una beca, pues cómo no, ¿no? ¿Cómo no va a ir uno a todos estos archivos y bibliotecas? Es decir, podemos confiar plenamente en el rigor histórico de esta novela, ¿no? Podemos confiar en que sus datos están corroborados, en que está basada en las obras más consagradas de la historiografía sobre este periodo. Y bueno, pues en ese sentido es también un trabajo o producto de un trabajo monumental, ¿no? Y eso también se lo reconocemos. Una vez vista la estructura, su capitulado, sus premios, cómo se hizo, etcétera, me gustaría dar un recorrido a lo largo de esta presentación en una serie de temas que yo creo que son, o por lo menos en mi lectura, son de los más notables, ¿no? Si bien desde luego admito que estos no son los únicos rasgos que se podrían destacar de la novela, ¿no? Al ser una obra tan rica, tan compleja, pues desde luego que habrá muchísimas otras aristas y matices que destacar, ¿no? Los que yo voy a comentar aquí son solo algunos y pues les invito a que cada quien desde su lectura pues encuentre otras vetas de análisis y reflexión, ¿no? Lo primero es Carlota, el personaje de Carlota, porque sus monólogos y su presencia, la presencia de este personaje es la columna vertebral de esta
de esta novela, ¿no? Como ya también nos explicaban en la introducción de este evento. Son 12, bueno, hay 12 capítulos que son los monólogos de Carlota, titulados Castillo de Buchut, 1927. ¿Y por qué? Pues porque fue en este castillo, en las afueras de Bruselas, perdón, en donde Carlota pasó los últimos años de su vida, y 1927 pues fue el año de su muerte, ¿no? Ella murió en enero de ese año, muy temprano en el mes, y bueno, ¿no? Son monólogos verdaderamente hermosos, de un lenguaje poético, pues, increíblemente bello, ¿no? Imaginémoslos, no solo como el discurso de una persona demente, para quienes han alguna vez estado próximos a una persona así, con una condición de ese estilo, pues eso, ¿no? Es una persona desequilibrada hablando, ¿no? Entonces son estas referencias farragosas, frenéticas, ¿no? Y son unos monólogos de una Carlota en una soledad muy profunda y en un duelo que se siente interminable, ¿no? Son monólogos en donde ella recuerda una y otra vez las condiciones de la muerte, lo traumático que es ese proceso, ¿no? Que le tocó a ella, además de cuando el imperio está, pues, ya dando signos de, pues, decadencia muy fuerte, ¿no? Y las tropas francesas anuncian que se van a ir, pues Carlota tiene que irse a Europa a rogarle, bueno, pues sí, a rogar básicamente, a pedirle a Napoleón III y al Papa que no le retiren el apoyo a Maximiliano, ¿no? Y fracasa en eso, ¿no? Esa se antoja desde luego como una experiencia absolutamente desesperada, ¿no? Y mucho de ese sentido de desesperación se trasluce en estos monólogos, ¿no? Es una Carlota que se siente que está en un estado de emergencia, que no sabe cómo ayudar a su marido, que no sabe cómo sacar adelante este imperio, ¿no? Entonces hay un sentido de desesperación, de urgencia, de alarma muy fuerte en estos monólogos, ¿no? También hay un componente muy fuerte de nostalgia, de amor, un amor enloquecido, ¿no? Literalmente hablando, este amor enloquecido que Carlota le profesa a Maximiliano, son muchas cartas de amor, cartas de despecho también, ¿no? Los reclamos de Carlota, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me engañaste? Es mucho el tono en el que ella habla. También lo que vamos a ver en los monólogos de Carlota son intrigas de la corte, un montón de datos y recuentos acerca de la nobleza europea, la nobleza belga, la nobleza francesa, ¿no? Que si tal reina es prima de tal otra, que si ella misma es sobrina de no sé quién. Es decir, y eso es muy interesante, ¿no? Porque nos permite pues darnos una idea o imaginar pues este contexto, ¿no? de la nobleza europea, absolutamente endogámico, muy, muy protocolario, ¿no? En donde todos son títulos, y el conde de no sé qué, y la condesa de no sé cuánto, y el marqués y el duque. Esta sociedad cortesana, ¿no? En donde el chismerío es el pan de cada día, ¿no? Y donde las intrigas y los juicios que se hacen los unos a los otros, pues son durísimos, ¿no? Y pesan mucho en la política inmediata. Y un componente más que me gustaría destacar de estos monólogos de Carlota, pues son su recuento de la historia universal del periodo que media entre finales del XIX y principios del XX. Porque en estos monólogos de Carlota lo que ella hace es primero recordar a Maximiliano, ¿no? Las cartas de amor, los lamentos por su muerte, por su tragedia, los reclamos. Pero también lo segundo que hace Carlota en sus monólogos es contarle a Maximiliano todo lo que ha pasado después de su muerte, ¿no? Entonces, y eso es realmente precioso porque Fernando del Paso lo que hace es jugar con esta enorme distancia que hubo desde los años 60 del siglo XIX, compañeras, compañeros, cuando la fotografía era todavía una novedad, desde luego la electricidad apenas estaba perfeccionando, hasta 1927, ¿no? Cuando ya hay teléfono, ya pasó la Primera Guerra Mundial, es decir, hay una comparación, una disonancia, digamos, de contextos
fuertísima, ¿no? Que es por lo tanto, que es también, perdón, pues deliciosa de ver, ¿no? Y Fernando del Paso juega mucho con eso, ¿no? Le cuenta, está Carlota contándole a Maximiliano, Maximiliano, inventaron la bicicleta, o Maximiliano, ¿qué crees? Hubo una gran guerra. Es este sentido de Carlota contándole las noticias del mundo a Maximiliano, ¿no? Y es en ese sentido también que, pues es muy rica, muy ricos esos monólogos. Me gustaría leerles algunos ejemplos, un par de ejemplos de estos monólogos de Carlota. Cada uno de los temas que les voy a ir presentando, tengo ejemplos que vamos a leer. Lamentablemente, bueno, sé que si ustedes tienen un ejemplar de la novela, es probable que no tengamos la misma edición, pero bueno, iré diciendo la sección en la que estoy. Ojalá puedan seguirme. A ver, no sé, ¿no? Tengo por aquí, también tengo un par de ejemplos, no quiero leerlos todos porque como ya decíamos, es una prosa muy abigarrada, ¿no? Tampoco queremos agobiarnos por ahora, pero bueno, tengo dos ejemplos. Uno en donde está Carlota, por ejemplo, explorando su deseo sexual por Maximiliano, otra parte que es interesantísima y muy valiosa además de la prosa de Fernando del Paso, ¿no? La sexualidad de sus personajes, el deseo que ellos tienen, pues sentimientos de que son personajes vivos, deseantes, que tienen hambre, que tienen sed, que van al baño, que hacen el amor, ¿no? Eso hace de estos personajes pues absolutamente humanos y vívidos, ¿no? Y bueno, hay una parte aquí en donde Carlota habla, pues ella está loca, ¿no? Entonces todo el tiempo sus monólogos se alternan con estas noticias en donde ella le dice a Maximiliano, ay, mis damas ya están hartas de mí porque pues yo estoy bien loca y no hago nada más que babear todo el día, ¿no? Y en este fragmento le cuenta a Maximiliano que se hizo un maniquí de su cuerpo con distintos materiales que encontró, ¿no? Y que es un maniquí que ella guarda en el closet y que por las noches lo saca para hacerle el amor y, en fin, así eh, muy fuerte, ¿no? También estas imágenes que ella pone. Les quiero leer más bien, mejor me voy a ir a mi otro fragmento, quizá. Ay, estoy muy indecisa, lo siento. No sé si... Perdónenme, fue sin querer. Andaba yo de indecisa viendo cuál fragmento leerles. Mejor vámonos al cachondeo para que, para que se ponga más divertida la cosa, ¿no? Estoy en Castillo de Bouchout, en la edición de Diana, en la página 310. Híjole, no, pues me voy a tardar mucho si les digo la sección, así que voy a solo leer, perdónenme. Dice Carlota. Sí. Porque me dejaron tenerte. Como creen que estoy loca, me dejaron hacer un maniquí de tu tamaño y guardarlo en el ropero. Hubiera querido enviar al mensajero a Versalles para que en el closet de las pelucas de Luis XIV, entre todas las que se ponía el rey según fuera para la mañana o la tarde, según se fuera a misa o de cacería, para que entre todas las pelucas que se quitaba por las noches el rey Sol, según se acostara con Luisa de la Vallière o la marquesa de Montespan, me trajera la más fina y sedosa, la más rubia de todas, para hacer tu barba con ella. Yo hubiera querido que el doctor Licea me trajera a Bouchout tu máscara mortuoria, la que se negó a entregar a la princesa Sansalm porque ya le habían ofrecido 15,000 pesos por ella, para pintarla con polvos color de rosa y darte tu misma cara. Pero tuve que arreglármela sola. Solo Dios sabe cómo te hice, con medias viejas que rellené de trapos para formar tus piernas y tus brazos, y con cojines y almohadas con los que hice tu pecho y tu vientre, y con hilos y cordón y alfileres y las ballenas de mis corsés para amarrarte, para coserte bien y que no te me fueras a desbaratar. Con los flecos dorados de una cortina improvisé tu barba. A falta de tu cara en yeso, me hubiera gustado que estuviera aquí la condesa de Courcy para que fuera a comprar una dentadura de Desjardins y unos ojos artificiales de Pilon, azules, como los que vi en la exposición de París, para pegarlos a esa cara tuya que hice con una media de seda blanca rellena de algodón. Pero tuve que conformarme con lo único que me han dejado, con mi imaginación.
Para vestirte, en cambio, no tuve problema, porque me dejaron ponerte unas botas viejas y tu uniforme de almirante de la flota austriaca, que ese sí está como nuevo, como si no hubiera pasado los años por él, como si hubiera sido ayer apenas que viajaste a Mesina para imaginar cómo las naves de don Juan de Austria, que iban a destrozar la escuadra de Mehmet Sirikó, se perdían en el horizonte rumbo al levante. Ese era el uniforme que tenías puesto cuando visitaste la tumba de Virgilio y el amoroso retiro de la ninfa de Capri, y cuando caminabas por las calles de Menorca entre las turbas de marineros ingleses ebrios, y cuando en la isla de Madeira cortaste la flor del agapando y la estrelicia real de lengua como lanza azul cielo, y las azaleas indias, blancas como la nieve del Himalaya. Esas mismas flores las prendí a tu pecho, y mis carceleros lo saben. Y también que todas las noches te veo y te acaricio y converso contigo de 1000 cosas distintas. Casi siempre te tengo lástima y te hablo de cosas agradables. Me gustaría a veces hacerte reproches y cuando pienso en Napoleón I, que se llevó a París todos los muebles y cuadros y objetos de María Luisa para que ella no extrañara su cuarto de Schönbrunn, me gustaría reclamarte por qué no te llevaste mi recámara de Lecken a Miramar y de Miramar a México y de México de nuevo a Miramar, cuando que yo, Maximiliano, me traje aquí tu sepulcro y no me lo has agradecido. Pero no, prefiero contarte cosas bonitas. Prefiero hacerte creer que no ha pasado el tiempo, que todavía no ha muerto mi abuela Amelia de Clermont, ni las tropas prusianas sitiaron París, y los rusos no cruzarán nunca el Danubio, y los americanos no invadirán Nicaragua para combatir al general Sandino. No es de eso de lo que me oyen hablar contigo mis carceleros, sino de los jardines Borda y de la villa pompeyana de Cuernavaca, a donde ibas a curarte de la nostalgia que sentías del mar, y de cuando compraste la hacienda de Coamala para extender los terrenos de Chapultepec. De eso y del amor que te he tenido 60 años. Lo que ellos no saben, porque piensan que cuando me desvisten y me ponen mi camisón y me meten a la cama y apagan la luz, me olvido que tú quedaste guardado en el ropero y que ya no volveré a hablar contigo sino hasta el día siguiente. Lo que ellos no saben es que apenas me dejan sola me levanto y voy a verte. Abro el ropero y te llevo a mi lecho y me quito el camisón y hago el amor contigo. Hago el amor con el palo que te puse entre las piernas. Una noche comencé a sangrar, casi me atravesé la matriz, casi me rasgué el útero, pero seguí haciendo el amor contigo hasta el amanecer, hasta caer rendida de sueño a tu lado. Apenas si me dio tiempo cuando desperté de guardarte de nuevo antes de que llegaran esas estúpidas que cuando vieron las sábanas y mi camisón manchado de sangre hicieron un escándalo, me preguntaron qué me había pasado y comenzaron a dar de gritos. Pronto, háblenle al doctor Gilek, que venga corriendo el doctor Bojuslavek, la emperatriz se nos desangra. Por más que yo les dije, no, no pasó nada, no hay que hablarle a ningún doctor, hay que llamar a don Maximiliano y decirle, aleluya, aleluya, señor emperador. Su mujer, doña Carlota, la señora emperatriz, ha comenzado a menstruar de nuevo. Vinieron a verla sus santos favoritos, Santa Úrsula, que llegó con las 11,000 vírgenes, San Huberto, que tenía cabeza de ciervo con una cruz luminosa entre los cuernos, y las 11,000 vírgenes besaron en la frente a doña Carlota, y doña Carlota le tocó los cuernos a San Huberto, y se hizo el milagro. Doña Carlota, aleluya, está menstruando. Así les dije, Max, que te dijeran, y vieras con qué ojos de incredulidad y de envidia, de odio y de miedo, de asombro y de espanto, me miraron todas esas imbéciles, que Dios confunda. Ese es un ejemplo de la intensidad, ¿no?, que llegan a tener estos monólogos, de la abundancia de datos y de referencias históricas que contienen. Y bueno, ¿no?, se habrán dado una idea de por qué de pronto esta novela puede resultar farragosa y cansada de leer, ¿no? Pues porque tiene un montón de datos y todos son ciertos. En el sentido, bueno, esas referencias al rey y que si los hermanos y que si tal persona, en fin, esos son datos verdaderos, ¿no? Y entonces están hilvanados en esta manera, en este monólogo de una mujer enloquecida, de una mujer enamorada, de una mujer aislada, controlada, ¿no? Que son realmente muy bien logrados y que no pueden más que pues provocarnos mucha fascinación, mucha ternura y tal vez precisamente como también sentía Fernando del Paso, pues mucha compasión, ¿no? Mucha empatía ante la historia de esta mujer, ante su realidad, ante su experiencia.
Un segundo tema importantísimo, muy particular de esta novela, es una interesante y muy explícita vocación antiimperialista que se alcanza a ver en esta prosa, ¿no? Desde luego, bueno, ¿no? Reconocemos que al tener un montón de registros lingüísticos y un montón de personajes que hablan de distintas perspectivas, no se puede decir que haya un discurso único, ¿no? O que haya, vaya, un planteamiento político homogéneo en la novela, ¿no? Para nada es así. Pero desde luego que el lugar de enunciación de Fernando del Paso y el de los personajes que él crea están hechos para ser sensibles a esta asimetría del poder, pues en el ejercicio imperial que fue ese segundo imperio, ¿no? Que fue la intervención francesa. Y un montón de los personajes de Fernando del Paso en Noticias del Imperio ven con claridad esa asimetría, ¿no? Y se manifiestan críticos ante pues la colonialidad, perdón, el racismo, la desigualdad. Y algo genial, perdón, de la manera que tiene Fernando del Paso para introducir estas, pues que no son veladas, porque son bastante explícitas, pero bueno, al no ser, porque desde luego no es panfletario, ni en ningún momento se siente que estén tirando línea, ¿no? Fernando del Paso es simplemente un escritor crítico y como tal puede distanciarse y posicionarse frente a sus fuentes y frente a la narrativa historiográfica establecida, ¿no? Que es efectivamente muy eurocéntrica y muy racista. Fernando del Paso critica esto y lo trasluce a través de los diálogos de sus personajes. Y lo hace de una manera pues realmente muy notable, muy admirable y muy llamativa, porque bueno, ¿no? Quizás sería fácil o sería muy predecible que nos encontráramos al personaje de Juárez en su novela hablando contra el imperio, que así nos lo encontramos, pero los posicionamientos más antiimperialistas y la crítica al colonialismo no sale de los personajes, digamos, más como de los que quizá uno podría esperarlo, sino de un par de personajes que van a aparecer en varias partes del libro, que son un par de hermanos franceses, ¿no? Que en la novela están puestos como dos hermanos que se están mandando correspondencia y los apartados en donde eso sale se llaman justamente de la correspondencia inconclusa entre dos hermanos. Uno de estos hermanos es un soldado del ejército francés que está en México, que está en la expedición y que le escribe a su hermano periodista, que es el antiimperialista, un periodista socialista, perdón, un historiador, me parece, que es el otro hermano francés, radicado en París, y que siendo socialista, pues es absolutamente crítico con Napoleón III, ¿no? Y eso también es bien interesante y hace referencia pues a un hecho histórico, ¿no? La intervención francesa a México fue súper criticada en Europa y en Francia misma, ¿no? Napoleón III tuvo que hacer grandes esfuerzos para justificar ante la propia opinión pública francesa la legitimidad de esa intervención, ¿no? De hecho, se podría pensar incluso que la intervención fallida a México de Francia es una de las razones o uno de los factores que hacen que después Napoleón III pues fracase en su gobierno. Claro, está la guerra con Prusia y así, ¿no? Pero el punto es que la intervención francesa en México es un fracaso total y en Francia tuvo muchísimos críticos. Entonces, este historiador, el personaje de este historiador socialista que le escribe a su hermano, es un ejemplo de ese ambiente, ¿no? De esos franceses críticos contra Napoleón III y su imperialismo, que claro que sí existían y que en la novela sirven pues para plantear esta crítica más general a la colonialidad, al imperialismo, al eurocentrismo, ¿no? Y pues en ese sentido es muy llamativo, ¿no? La política que se alcanza a ver en esta obra. Me gustaría leerles un ejemplo de esto. Estoy en una de estas cartas, ¿no? Y le está escribiendo el hermano socialista a su hermano soldado, ¿no? Y le está, además, bueno, ¿no? Pues los caracteriza muy bien y obviamente el hermano socialista pues siempre está mentando madres de todo y echando pestes y quejándose del mundo y de la vida. Y entonces, bueno, ¿no? Les quiero leer. Dice este hermano, muy descontento con el imperialismo francés. De México criticamos todo.
Se ríen en Europa de que Santana haya creado un impuesto sobre ventanas, cuando que el window tax fue una idea inglesa de allá por los años 30. Se burlan también de Santana por haber creado, en su islita danesa, una corte en miniatura. ¿Y qué hizo Napoleón durante su primer exilio? Lo mismo, crear el pequeño reino de la isla de Elba, con todos sus ministros, su himno nacional, su bandera diseñada por el propio Gran Corso. Pero por supuesto que de él sí no se rieron, porque aún le tenían pavor. Se aduce también que una prueba de la inestabilidad política de México es el número tan grande de gobiernos que ha tenido. Pero ya Achille Juvenal se ha encargado de recordarnos que en los últimos 70 años ha habido más de 12 gobiernos en Francia, y yo creo que sus cuentas andan mal, porque tan solo durante el reinado de Luis Felipe hubo 17 gabinetes en 18 años. ¿Y qué dices de la cantidad de gobiernos distintos que ha habido en España bajo la égida de María Cristina y doña Isabel II? Creo que podemos contarlos por docenas, y no han sido otra cosa que una larga sucesión de dictaduras militares. Califican a Juárez de tirano por acudir a la leva forzada. Yo estoy en contra de ella, como te imaginarás, pero no fue Juárez quien la inventó, sino, como bien sabes, nuestro Comité de Seguridad Pública en 1793, bajo los auspicios de la Sarre Carnot, y Napoleón I le implantó en todos los países por él conquistados. De los 700,000 soldados que llegaron a Moscú, solo una tercera parte eran franceses. Más tarde, los austriacos arrastraron a los soldados del Lombardo-Véneto para servir en las filas del ejército que los invadió. Y allí tienes a todos los desertores del batallón egipcio que está en México. Desertan porque a esos pobres diablos, nosotros los franceses, los llevamos a la fuerza, como lo hicimos también no hace mucho en Dahomey, para formar los batallones de tiradores hausas que enviamos a Madagascar y sin tener derecho, como es el caso de Juárez, de invocar la necesidad de defender la integridad del territorio nacional. También se habla mucho aquí de las atrocidades de los mexicanos, y tú mismo me decías en una de tus cartas que en ningún país las hay tantas como en México. Por Dios, Jean-Pierre, no entiendo cómo puedes hacer esa clase de afirmaciones cuando que tú, al igual que yo, sabes el infinito número de crueldades habidas a lo largo de la historia y entre todos y entre todas il Sacco di Roma, en el cual los Askenets cometieron abusos y crímenes. Ay, ay, ay. Se me anda deshojando el libro, perdónenme. Ay, perdón. Y crímenes inconcebibles. Hubo muchísimas monjas violadas y durante 8 días rodaron cabezas de clérigos y frailes, y la noche de San Bartolomé serían, digamos, 2 ejemplos clásicos. Pero hay mucho más. Sin ir más lejos, en este siglo, la matanza de británicos por los afganos en 1841, de cristianos por drusos en 1860, de turcos por griegos en Quíos en 1821 y de griegos por turcos en el 22 y la de polacos por los rusos en Varsovia hace apenas 2 años, para no hablar de las masacres habidas durante el motín de la India, que por cierto fue sofocado por los británicos con ayuda de hombres del Punjab reclutados a la fuerza. En fin, que no te voy a hacer un catálogo de atrocidades, la Enciclopedia Universal de la Infamia ocuparía muchos volúmenes, pero sí me interesa aclarar algunas cosas, etcétera, ¿no? Entonces, algo muy interesante de Noticias del Imperio, pues es que tiene un espíritu reivindicativo muy explícito, ¿no? Y que, sin embargo, no es nacionalista, no anda diciendo viva México, vamos a envolvernos en la bandera y a tirarnos del castillo, para nada, ¿no? Es una crítica que al ser planteada desde los ojos o desde el lugar de enunciación de un francés, pues escapa a estas reivindicaciones que de pronto parecen o suenan muy patrioteras, ¿no? Y en este sentido, pues le da cierto halo de objetividad a la crítica antiimperialista, pues que es muy refrescante, ¿no? Ahora bien, también relacionado con esto, otro tema importante, muy, muy llamativo de esta novela, son su rescate de las perspectivas de las clases populares y digamos, lo que entre los historiadores e historiadoras llamamos las perspectivas desde abajo, ¿no? Estos lugares de enunciación, estos personajes que no son el general, no son el capitán, no son el rey, son el soldado llano, son el espía sin nombre, son el vendedor de la calle,
y que esas perspectivas y esas experiencias son tan históricas, tan válidas y tan ricas como las de la gran historia, entre comillas, oficial, ¿no? Que es siempre la de los grandes hombres. Y pues eso hace de nuevo esta novela tan interesante, tan dinámica y tan rica de leer, ¿no? Pues estas perspectivas que van rescatando el punto de vista de personajes ordinarios, ¿no? Y pues que en ese sentido también tienen una perspectiva pues divertida que pues es muy irreverente y eso pues es fantástico, ¿no? Sí, me gustaría leerles un par de ejemplos, ¿no? Una parte, el que les quiero leer, es una sección de uno de los capítulos. Déjenme decirles exactamente cuál para que lo ubiquen. La parte se llama Camarón, Camarón y es pues una imaginación acerca de la batalla de Camarón, que desde luego que sí existió, sí ocurrió el 30 de abril de 1863. Ganaron los mexicanos, fue una masacre total de franceses, ¿no? Los franceses eran como 60 y los mexicanos eran más de 1000, entonces estaba el sitio de Puebla, ¿no? Y estos franceses que son vencidos estaban yendo con refuerzos, con municiones, con pertrechos, y en el camino allá por la altura de Veracruz, de una hacienda en Veracruz antes de entrar a Puebla, que se topan con el ejército liberal y los masacran de una manera durísima, ¿no? Al coronel que los está, ya no me acuerdo cómo se llama, al oficial que los está llevando, tiene una mano prostética de madera que se le cae en esa batalla, y la mano todavía vive como reliquia, ¿no? Entonces, este personaje del que vamos a leer un fragmento es un espía del ejército liberal, ¿no? Que ve esta batalla escondido en un árbol. Entonces, él tiene esta perspectiva muy privilegiada, no está viendo todo desde arriba, puede ver un frente y el otro, y va contando con detalle cómo se van muriendo todos estos, ¿no? Entonces, eso también es muy divertido de esta novela. Bueno, admito que es divertido para quienes somos personas morbosas y tenemos ya la imaginación muy tomada por Hollywood quizá, ¿no? Y a los que nos gusta pues, la acción y la sangre y la muerte. Esta es una novela muy divertida, ¿no? Porque es muy gráfica. Y bueno, pues lo lamento, pero es una novela que se trata sobre la guerra, ¿no? Sobre uno de los momentos más sangrientos de la historia de México. Y la manera en que detalla las muertes, los detalles mórbidos de esta novela son también fantásticos, ¿no? Y también por eso es muy recomendable. Vamos a leer. Acá está, ¿no? El espía del ejército liberal. Camarón, camarón. Esos legionarios sí que se durmieron. Se pusieron a gritarle a las mulas como locos para que regresaran, y yo me dije, sí que serán brutos. ¿Cómo va a ser que siendo mulas mexicanas entiendan el francés? Porque no es que las mulas entiendan lo que uno les dice, pero entienden, si me explico. Y bueno, si yo ni a soldado llego, menos al legionario francés, pero de haberlo sido, las hubiera matado a la mitad del camino para que los víveres y las municiones no fueran de nadie. De otra manera, como sucedió, los legionarios no solo se quedaron sin agua, sino también sin comer. Nos decía el capitán Versado después que esos legionarios son unos demonios que aguantan todo, que la fuerza y la lascivia la sacan del ajenjo y de un vino rojo y espeso como sangre. Nos decía que esos legionarios saben montar camellos y que matan a los beduinos como moscos, pero que cuando caen vivos en manos de ellos, se ha sabido de casos en los que los atan a un poste para que los perros se los coman vivos, y que ellos ni chistan, y que todos, dijo el capitán, todos están enfermos de la sílfide, o como se llame, que todos son un chancro vivo de pies a cabeza, y que eso también les da fuerza a esos demonios. Pero aquí no, capitán. Aquí, como ya se vio, no aguantan, le dije. O mejor dicho, me hubiera gustado decirlo, porque ¿quién soy yo para contradecir a un oficial? ¿Quién soy yo para hablarle al tú por tú a un capitán? Aquí no. Aquí en Camarón los vamos a matar a todos, si los números no mienten, porque allá de ese lado son 60 y aquí de este lado somos 1000. O me hubiera atrevido a decirle al coronel, aquí de este lado, aunque del otro lado sean 20,000 los soldados que nos mande Napoleón, aquí somos 1,000,000 y más le hubiera valido, más le hubiera convenido al emperador, al franchute y a ese otro caracho austriaco que nos quieren mandar,
Más les hubiera valido hacer números, porque los números no mienten. A mí nadie me enseñó a sumar ni a restar. No sé leer los números ni escribirlos en un papel, pero sé sumar las flores y los opilotes. Sé restar los días y los muertos, y nunca yerro. Los opilotes tampoco yerran. Por eso, esa vez, y a pesar de que hubo muchos más muertos entre nosotros, que eso poco importaba porque para el caso éramos hartos, los opilotes comenzaron a dar vueltas no arriba de nosotros, sino de la hacienda de Camarón. Por eso, o porque quizás los opilotes, pienso, están comenzando a preferir la carne blanca de francés y de alemán. Se están mal acostumbrando. Aquí se me olvidó, perdónenme, poner mi pausa. Y como estos son renglones seguidos, pues no me quiero exceder. Quisiera leerles otro fragmento que habla de o que plasma esta perspectiva desde abajo y que, de nuevo, pues es muy crítica, muy irreverente, pero también, desde luego, pues son vivencias que al ser rescatadas desde la perspectiva de las clases populares mexicanas, pues también hay un cierto dejo pues crítico contra la invasión, ¿no? Pues de estas personas de a pie que sin ser parte del ejército están atravesadas e impactadas por la violencia que la guerra sí les trae, ¿no? Entonces, bueno, ay, no, así. Este es además unos fragmentos preciosos que lo que hacen es rescatar los pregones de la calle, ¿no? Pregones callejeros en el siglo XIX. Recordemos, todavía hoy existen, ¿no? Pero pues en el siglo XIX las calles de la ciudad estaban repletas de vendedores y vendedoras de todo tipo, ¿no? Vendían fruta, comida, tamales, accesorios para el hogar, en fin, ¿no? Y esos pregones, por cierto, además están registrados en distintas crónicas y memorias del siglo XIX. Y Fernando del Paso los recrea y los retoma de una manera magistral, ¿no? Tamalitos cernidos de chile, dulce y manteca. ¿Que en esta ciudad hay mucho ruido y en mi pueblo no? Pues sí. Pero en mi pueblo no nos organizan los curas como lo hicieron aquí con todos los léperos y mendigos para que fuéramos haciendo ruido con nuestros rosarios y nuestras latas y nuestras medallas y nuestros pocillos de peltre, en protesta contra las proclamas y los pregones de Don Foré y de Bacén. ¿Que aquí hay muchos temblores de tierra? Pues también. Pero en mi pueblo, aunque de repente tiembla, como todas las casas son de adobe, todas las rajaduras son iguales. Aquí no. Aquí las cuartaduras del tesontle del Palacio de la Inquisición son muy diferentes de las hendeduras que dejó el último terremoto en la piedra de la arquería de Belén, donde se está saliendo el agua desde hace como un año. ¿Y sabes otra cosa? En mi pueblo no hay árboles. Aquí sí. Aquí en la ciudad fue donde por primera vez pude tocar un árbol completo desde la copa hasta las raíces. Fue cuando el temblor de Santa Cecilia, que derrumbó un eucalipto muy grande, y yo me llené las bolsas de dedales de eucalipto que huelen muy bonito. Y es que aquí en la ciudad hay muchas cosas que tocar y en mi pueblo no. Ni modo que el arzobispo me dé permiso de tentar su sombrero de picos o la cruz de amatista que dicen que lleva colgada al cuello, pero una vez me dejó besar las hebillas de su zapato que dicen que son de pura plata. Aquí aprendí lo suaves que son las cabritillas de los guantes de las señoras que me dan limosna y lo frío del charol de sus botines que es casi tan liso como el agua y que tiene un rechinidito especial. Me gusta también tocar lo rasposo de la piel de los mameyes y los picos de las piñas. En mi pueblo no hay de esas frutas. Y como te dije antes, un día te voy a llevar te voy a llevar en domingo a la Alameda, donde me gusta escuchar los ruidos del agua de las fuentes y tocar las cabezas frías de los leones que la escupen, y te voy a enseñar la banca de Don Foré. También, y eso hoy mismo, vamos a ir a la Plaza Mayor. Allí al ladito del Sagrario Metropolitano está el Paseo de las Cadenas que suenan cuando hace viento, y a un lado la piedra azteca que llaman el calendario y que a mí me gusta tocarla porque tiene muchas bolitas. Me acuerdo que el temblor de Santa Julia, del 58, fue el peor de todos porque las acequias se desbordaron y se dañaron muchos templos, como el del Sagrario y el de San Fernando, y fue ese el temblor que tiró al suelo una estatua de la patria y también me dejaron tocarla, y se rieron mucho cuando le pasé las manos por las tetas. En mi pueblo no hay estatuas de patrias con las tetas al aire. ¡Fósforos y cerillos! Este tipo de fragmentos
son pues realmente una delicia porque son cuadros costumbristas del siglo XIX, ¿no? En este pequeño fragmento tuvimos un recorrido por, bueno, lo que ahora es el centro de la ciudad, en ese tiempo pues era la ciudad, ¿no? Vemos lugares conocidos como la Alameda, las fuentes, no sé, este dato, ¿no? Del calendario azteca, es cierto, ese calendario, el calendario que ahora está en el Museo de Antropología, por siglos, compañeras y compañeros, estuvo recargado al lado de la Catedral Metropolitana. Ahí estaba y la gente pasaba al lado de la piedra y la veía, en fin, eh, eso es cierto, ¿no? Entonces, Fernando del Paso es realmente un gran maestro de la crónica decimonónica y logra tomarle el lenguaje de las fuentes de esa época, su manera de enunciarse, su manera de hablar, sus descripciones de la ciudad y retomarlas, hilvanándolas en este cuadro, ¿no? Pues tan completo. Por eso se le llama a esta novela una novela total, ¿no? Porque desde distintas perspectivas va recreando este universo decimonónico, ¿no? De una manera realmente muy notable, súper rigurosa. Y esto me trae al último tema. No sé cómo voy de tiempo. Bueno, voy a intentar apurarme o ser más concreta. Esto me trae al último tema que quizá pues es muy de historiadora, muy de historiador fijarse en esto, pero pues ¿qué les voy a decir, amigos, amigas? No lo puedo evitar, es un poco la cruz de mi parroquia y es un tema interesantísimo de esta novela, ¿no? Esta es una novela histórica, como decíamos, absolutamente rigurosa, basada en fuentes, basada en un proceso de investigación eh, muy exhaustivo, ¿no? Ya decíamos, de nuevo, Fernando del Paso se tardó 10 años en hacer esta novela, tuvo la beca Guggenheim, en fin, investigación no le faltó. Y a lo largo de la novela, Fernando del Paso va citando sus fuentes, ¿no? Sobre todo en estos capítulos que son como la revisión cronológica del Segundo Imperio, pues Fernando del Paso cita sus fuentes y dice, no, pues como dice tal historiador y como dice tal libro y así, va hilvanando su historia, ¿no? Y él es crítico además con sus fuentes, ¿no? Se distancia de algunos, prefiere a otros y en ese sentido, pues este es un estudio con un valor histórico pues realmente enorme, ¿no? Y sin embargo es también Fernando del Paso muy crítico con la historia tradicional. En varios pasajes, Fernando del Paso no va a perder oportunidad de señalar lo arbitrarios que somos los historiadores, ¿no? Lo eurocéntricos que somos, lo románticos, lo nacionalistas, lo chatos que de pronto somos en nuestro análisis los historiadores. Y eso pues es una crítica bastante brutal, por verdadera y por elocuente, ¿no? En ese sentido, esta novela, para cualquier persona que se dedica a la investigación histórica, no tenemos que ser historiadores para hacerlo, por cierto, esta es una novela necesaria de leer porque nos recuerda lo importante que es la imaginación para la historia, ¿no? La imaginación es la materia prima de la historia. Sin imaginación y sin empatía, la historia no sería posible, ¿no? El ejercicio de pensar históricamente es imposible sin imaginación y sin empatía. Y de eso a Fernando del Paso, vaya que le sobraba, ¿no? Y pues él a lo largo de su novela va discutiendo, ¿no? Sobre la historia, sobre lo que se dice, sobre la memoria que queda. Y, y él al tomar postura, eh, porque desde luego todas y todos sabemos que la historia no lo sabe todo, que lo que pasó, la realidad histórica no alcanza, es tan grande que ningún libro de historia jamás le hará justicia, ¿no? Hay muchísimo que no sabemos del pasado, es mucho más, desde luego, lo que ignoramos que lo que sabemos. Y Fernando del Paso, muchos otros novelistas, pero él con particular sensibilidad, tenían eso muy consciente, ¿no? Y él, de hecho, aprovecha esas lagunas, que son lagunas históricas, para hacer de esos espacios vacíos, entre comillas, un espacio fértil para la imaginación, que es una imaginación, además, absolutamente precisa, como posible, ¿no? Todo lo que él imagina, aunque no hay fuentes que prueben que realmente ocurrió, con lo que se juega es, perdón, me distraje, con lo que se juega es con la posibilidad, con
no necesariamente que realmente haya pasado, sino que haya sido posible que haya pasado. Y bueno, tengo una cita muy concreta para hablar de esto que dice todo esto que estoy diciendo, pero de una manera mucho más bonita, así que voy a ir al grano y se los voy a leer, ¿no? Esto es hacia la parte final de la novela, cuando se está hablando ya, no es cierto, falta todavía un buen cacho, pero en fin. Perdón. No, sí era hasta hacia la parte final de la novela, discúlpenme. Está Fernando del Paso comentando sus fuentes, ¿no? Comentando cómo él va haciendo, en ese sentido él es muy abierto, muy honesto, él va mostrando pues, cuáles son sus referencias y en qué se está basando para crear estos cuadros históricos. Dice esto. El escritor mexicano Rodolfo Usigli, enamorado de la tragedia de Maximiliano y Carlota, decía en el prólogo de Corona de Sombra, un drama histórico que él califica de antihistórico, que si la historia fuera exacta, como la poesía, le hubiera avergonzado haberla eludido. Varias décadas más tarde, el escritor argentino Jorge Luis Borges manifestó que le interesaba, más que lo históricamente exacto, lo simbólicamente verdadero. Y 20 años después de escrita Corona de Sombras, el ensayista húngaro György Lukács, perdón, no me sé, mi húngaro está muy malo, uno podrá siempre, talento mediante, hacer a un lado la historia y a partir de un hecho o de unos personajes históricos, construir un mundo novelístico o dramático autosuficiente. La alegoría, el absurdo, la farsa, son posibilidades de realización en este mundo. Todo está permitido en la literatura que no pretende ceñirse a la historia. Pero, ¿qué sucede cuando un autor no puede escapar a la historia? Cuando no puede olvidar a voluntad lo aprendido, o mejor, cuando no quiere ignorar una serie de hechos apabullantes en su cantidad, abrumadores en el peso que tuvieron para determinar la vida, la muerte, el destino de los personajes de la tragedia, de su tragedia. O en otras palabras, ¿qué sucede? ¿Qué hacer cuando no se quiere eludir la historia y sin embargo al mismo tiempo se desea alcanzar la poesía? Quizás la solución sea no plantearse una alternativa, como Borges, y no eludir la historia, como Usigli, sino tratar de conciliar todo lo verdadero que pueda tener la historia con lo exacto que pueda tener la invención. En otras palabras, en vez de hacer a un lado la historia, colocarla al lado de la invención, de la alegoría e incluso al lado también de la fantasía desbocada. Sin temor de que esa autenticidad histórica, o lo que a nuestro criterio sea tal autenticidad, no garantice ninguna eficacia poética, como nos advierte Lukács. Al fin y al cabo, al otro lado marcharía, a la par con la historia, la recreación poética, que como le advertimos nosotros al lector, le advierto yo, no garantizaría a su vez autenticidad alguna que no fuera la simbólica. Eso, pues es una reflexión realmente preciosa, ¿no? Repito, más que lo históricamente exacto, lo simbólicamente verdadero. Con esa premisa, Fernando del Paso ha generado pues, una obra realmente magnífica, maravillosa, que logra acercar al público lector pues, de estas épocas y de las siguientes con un mundo decimonónico fascinante, ¿no? Recrea hasta los detalles más pequeños, ¿no? La forma de los cubiertos, los dulces, los juegos de los niños, los pregones de la calle. Es decir, es un cuadro costumbrista, ya decía al principio de esto, barroco, lleno de detalles, que es realmente un manjar para la experiencia lectora, que vale muchísimo la pena ver por todos, no solo por aprender historia, sino por disfrutar de una narración de esta naturaleza. Y bueno, se podrían decir muchas cosas más, ¿no? Pero a mí me gustaría, pues, más bien escucharles ahora cuáles son sus lecturas, cuáles son sus opiniones, sus preguntas. Muchas gracias por escucharme. Al contrario, muchas gracias. Va a entrar como relevo en la moderación nuestro compañero Felipe Jiménez. Bárbara tuvo que salir y deja un gran reconocimiento a tus lecturas, a tus reflexiones, Cecilia. Así que, por favor, estimado Felipe, haznos favor de conducir esta sesión.
Claro que sí, con todo gusto. En primer lugar, mi más efusiva felicitación a la maestra Vargas Ramírez, por la exposición que nos ha hecho. Ella lo definió muy bien. Esto es un manjar, un verdadero manjar para el lector, y estamos ante una obra que es la novela total, por su capacidad para recrear tantos detalles, tantos momentos, tantos personajes, y sobre todo por su dimensión humana de la historia que aporta Fernando del Paso. Muchas, muchas gracias, de verdad, maestra Cecilia Vargas. Yo quisiera preguntar si alguien quiere comentar, si tiene alguien alguna reflexión. No veo las manos, perdón. Hay una mano alzada de Marcela Lagos. Marcela. Marcela, adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Muchas gracias. Saludos a todos. Qué gusto verlos otra vez por acá. Bueno, yo no soy tan buena improvisando, así que preparé mi participación y la voy a leer. Yo voy a retomar lo que ya nos contaba la maestra Cecilia al inicio, acerca de la memoria de Carlota y de la configuración de este personaje que hace el autor. Bien, la voz octogenaria de Carlota se niega al olvido y utiliza como recurso mnemotécnico la repetición constante de su nombre y sus títulos nobiliarios que le recuerden quién fue en el mundo del que se sujeta mediante sus memorias. Y así lo dice en el siguiente fragmento. Yo soy Carlota Amelia de México, emperatriz de México y de América, marquesa de las Islas Marías, reina de la Patagonia y princesa de Teotihuacán. Tengo 86 años de vida y 60 de vivir en la soledad y el silencio. A pesar de que podría hacernos pensar que sufre demencia senil, y aquí voy a distanciarme un poco de lo que ya nos contaba la maestra, por otra parte sus recuerdos, su conciencia del presente, le dan una lucidez que a mí me hace pensar que difícilmente se trataría de un desgaste mental, aunque quizás sea un recurso, ¿no?, del autor para configurar este personaje, pues la demencia le impediría crear esos recuerdos tan vívidos y detallados. Con esta característica, Fernando del Paso va confeccionando el personaje de Carlota, utiliza recursos retóricos que pendulan entre la belleza del pasado y las descripciones grotescas del presente, como en el siguiente fragmento. Alfredo Nobel inventó la pólvora sin humo y nadie, nunca, me dijo nada porque creen que estoy loca y porque me quisieran sorda, ciega, muda y tullida, como si de verdad solo fuera yo una pobre vieja con los pechos midos y fojos, como los pechos del amante de Raimundo Lulio, y con almorranas del tamaño de huevos de codorniz, y con uñas amarillas y quebradizas, con los pelos del pubis plateados y tiesos como fibras de alambre. Por ejemplo, en el siguiente fragmento podemos ver el recurso poético de epanadiplosis, y tú aceptaste ese imperio y tú y yo decidimos reinar en el país de los 18 climas y los 400 volcanes, y de las mariposas grandes como pájaros y los pájaros pequeños como abejas en el país, que consiste justo en esta repetición, ¿no? Como pájaros y los pájaros. Y seguramente si hiciéramos un análisis con más detenimiento encontraríamos muchas otras figuras retóricas como la hipérbole y por supuesto la metáfora, pues los discursos de Carlota tienen una gran carga poética. Del Paso reserva para la emperatriz los pasajes de libertad imaginativa y creadora con íntimos recuerdos en primera persona, a diferencia de los capítulos en los que utiliza el narrador omnisciente para llevarnos por los pasajes históricos que en muchas ocasiones resultan cómicos, como los fragmentos que ya nos leía la maestra, ¿no?, en la presentación. Las descripciones en la memoria de Carlota dan a la obra de momentos sensoriales capaces de transmitir al lector los aromas y sabores que recuerda. Aquí, por ejemplo, en el siguiente fragmento le reclama a Maximiliano una de tantas veces que la haya dejado sola. En una hamaca en la isla de Madeira, sofocada con los aromas de todas aquellas flores y frutos exóticos, la piña de América, el café de Arabia, los naranjos de Italia, las lilas de Persia, todos reunidos en una sola isla a la que solo le faltaba la fragancia ácida de tu aliento a menta y tabaco, a vinos espesos, a hombre, para hacer el paraíso. Entre los recuerdos idílicos de Carlota, el autor nos deja ver la frivolidad del imperio, la soledad, la enfermedad, la muerte son motivos recurrentes en la voz de la emperatriz. Por ejemplo, Jorge Manrique ya tomaba este leitmotiv de la literatura, ¿no?, en los versos de Coplas a la muerte de su padre, que van así: recuerde el alma
Dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue. Y bueno, si uno visita el castillo de Chapultepec, a pesar de la vida comercial que ahora ahí se desarrolla y la gran cantidad de gente que lo visita, puede imaginarse el aislamiento y la excentricidad que en ese entonces debió significar haber habitado allí, caminar por los pasillos con paredes de vitrales o tomar el té en el salón oriental. En el castillo se conserva la habitación de Carlota, que parece tomada de una casa de muñecas con una cama diminuta enmarcada con barrotes que aparentan ser de latón, sobre la cual cae un candelabro de oro, entre sillones cubiertos de terciopelo azul. Aunque el castillo fue habitado después de ellos y seguramente todos los muebles y parte de la decoración fue modificada, es posible imaginarse a la joven Carlota, que nos describe del paso, molesta porque Maximiliano tuvo que pasar su primera noche en la mesa de billar debido a las chinches. Y bueno, y si más aún durante la lectura de esta obra se visita el castillo, se hace más presente y viene a la mente de una manera mucho más clara la impermanencia, la mutabilidad de la vida que constantemente nos recuerda la voz de la emperatriz. Todo es temporal, nada es permanente, y en muchas ocasiones la temporalidad es muy breve, casi un instante, como el imperio de Maximiliano. En Noticias del Imperio, el profesor de español, en este pasaje donde le está dando clases de español a Maximiliano y a Carlota, le advierte al recién emperador que una monarquía liberal no era la deseada por la clase ilustrada de su país, ni por el emperador francés, ni por el clero mexicano, y esto finalmente llevaría a su fusilamiento en el Cerro de las Campanas. Al respecto, Eduard Manet pintó un óleo sobre ese hecho histórico en el que se ve a los militares con uniforme francés, mientras Maximiliano porta un sombrero mexicano. Al respecto, Carlota hurga en sus recuerdos y nos dice: pero nos dieron, Maximiliano, un trono con cactos erizados de bayonetas. Nos engañaron, Maximiliano, y me engañaste tú. No, nos abandonaron, Max, y me abandonaste tú. Dime, Maximiliano, ¿qué has hecho tú de tu vida desde que te moriste en Querétaro como héroe y como un perro pidiéndoles a tus asesinos que apuntaran al pecho y gritando, ¡Viva México! Y así, con ese final funesto que le esperaba el emperador, la soledad no solo abrazó a Carlota en sus memorias. Y esa sería mi participación. Gracias. Muchas gracias. Pienso como mi compañera Marcela Lagos, una persona con sus facultades mentales alteradas no podría elaborar los discursos que va ideando la emperatriz, al menos en este relato. Bueno, también tiene la mano levantada mi compañera Marina Rodríguez. Marina, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, pues igual preparé algo, como Marce tampoco soy muy buena para hablar al momento, y a mí me gustaría comentar más bien acerca de las cosas que hicieron Maximiliano y Carlota cuando estuvieron en México, en el castillo. Maximiliano más en el castillo de Chapultepec y bueno, de Carlota de algunas de las acciones de política y como gobernante, ¿no? Bueno, ellos llegaron a Palacio Imperial de México, hoy Palacio Nacional, que fue el lugar que se les preparó para que ahí Maximiliano despachara y también para que fuera su domicilio. Sin embargo, no les agradó, pues, entre otras cosas, se dice que la primera noche la pasaron muy mal debido a, como comentó Marce, pues a chinches, refieren muchos animalitos que no los dejaban dormir. Carlota tuvo que pedir unos polvitos para aliviarse el comezón, todo esto, y como lo dijo, Maximiliano pues tuvo que dejar su recámara y se fue a dormir a una mesa. Entonces, 2 días después de su llegada a México, ellos recorrieron el castillo de Chapultepec y Maximiliano quedó maravillado con la vista que se tenía de los balcones. Se dice que desde ese momento decidió adecuarlo y hacerlo su palacio imperial y se convirtió en el Palacio Imperial de Chapultepec. Una semana después de su llegada a la capital se instalaron en el castillo y bueno, entre los trabajos que ordenó fue arreglar el bosque
se plantaron muchísimos árboles a las faldas del cerro. Para el jardín de Alcázar pidió a Santiago Rebull que pintara unas vacantes para que se aprovecharan los espacios que había entre los muros. Santiago, bueno, terminó de pintar 4 obras en la época de Maximiliano, y posteriormente Porfirio Díaz ordenó que se pintaran las otras 2 para terminar el proyecto original, que contemplaba 6. Actualmente en el jardín de Alcázar están las réplicas de estas obras, y las originales fueron colocadas en el patio de escudos. Maximiliano también tenía un gran gusto y sensibilidad por la arquitectura, la música, la naturaleza, los viajes, y era un gran conocedor botánico. Por ello, entre otros de los cambios que hizo, y derivado de su asombro por la cantidad de colibríes que rondaban el castillo, solicitó llevar gran variedad de plantas con flores, no solo de México, también hacía sus viajes y pedía que llevaran plantas. Y esto, bueno, para que fuera un espacio idóneo para los colibríes, ¿no? Para decorar el salón de juegos se colocaron unos tapices que fueron un regalo de Napoleón III. Napoleón también les regaló un piano que se colocó en el salón de música, y varios muebles, porque en ese entonces, bueno, su relación todavía era buena. Hay más proyectos de construcción que, aunque no se realizaron, estaban en sus planes y quedaron plasmados en papel, como la casa del jardinero, que iba a ser una casa para su jardinero y que tiene fecha de 1865, el proyecto para Chapultepec, que se cree que sería una casa para invitados, uno más para modificar el salón del consejo, que actualmente es el salón de embajadores, y bueno, otros para realizar una capilla, para fuentes, para una de las glorietas, para la fachada principal y para las columnas. También se realizó un plano del Palacio Imperial firmado por Julius Hoffmann, con fecha de 1866. Este es un plano muy detallado que describe cada espacio y el uso que iba a tener. El plano original está en Viena, pero bueno, hay un facsimilar traducido al español en el Museo Nacional de Historia. No se tiene un registro de que hubiera una habitación conyugal. Lo que sí se sabe es que cada uno tenía su propia habitación. Y bueno, estas estaban de un extremo a otro del castillo. En la actualidad, por los cambios arquitectónicos que ha tenido el castillo, la habitación de Maximiliano no existe. Solo queda la de Carlota, la cual posteriormente ocupó Carmen Romero Rubio, la segunda esposa de Porfirio Díaz, y después lo hicieron otras primeras damas, pues hasta 1934 fue la residencia presidencial. Así, bueno, pues no se sabe de un lecho matrimonial o de una cama matrimonial, pero sí de una cama ambulante de latón que Maximiliano llevaba a todos sus viajes por el país. Pues estuvo 3 meses en el Bajío, estuvo en Real del Monte, en Orizaba, en Morelia, etc. En el castillo, bueno, ya mientras lo arreglaba y también terminado algunas de sus modificaciones, realizó varios actos importantes. Por ejemplo, se estableció el acta de la fundación de la Academia Imperial de las Artes el 10 de abril de 1865. Se decretaron las características que tendría que tener la bandera y los estandartes del gobierno, perdón. Se llevaron a cabo diversas comidas con importantes mandatarios. Por su parte, Carlota, bueno, en la ausencia de Maximiliano, porque él viajaba o también estaba en la residencia de Cuernavaca, pues descansando, reposando, cazando mariposas, fungía como regente a la cabeza del gobierno, pues se dice que tenía instinto de mando y que superaba en energía y
firmeza a Maximiliano en asuntos políticos. Y bueno, es sabido que Maximiliano tenía una salud frágil desde niño, incluso hay quienes aseguran como Amparo Gómez, que es también historiadora, que si no hubiera sido fusilado, pues tal vez hubiera muerto como un mes después de sífilis. Entre las cosas que Carlota hizo por México, ella decretó la ley de instrucción pública que garantizaba la educación primaria gratuita y obligatoria, fundó escuelas y academias, también emprendió la mejora de los transportes y las comunicaciones, como la vía ferroviaria que iba de la Ciudad de México al puerto de Veracruz, y también abrió el Paseo de la Emperatriz, que bueno, hoy se conoce como el Paseo de la Reforma y que es una de las principales avenidas de la ciudad. En cuanto al trabajo, limitó el horario laboral, castigos corporales también, y el trabajo infantil. Además, creó la Junta Protectora de las Clases Menesterosas, que protegía a los indígenas. También tenía otros proyectos, como fundar un conservatorio de música y una academia de pintura, muy al estilo europeo, y saber en qué localidades debían abrirse guarderías de asilos o casas de cuna. Algunos dicen que ella era bastante autoritaria, pues no sometía asuntos a discusión, sino que los presionaba para que fueran aprobados, y también era muy crítica. Por ejemplo, en cartas a sus familiares, hablaba de las mujeres indígenas y decía que tenían hijos a muy corta edad y que tristemente a los 23, 24 años, la edad que ella tenía, pues ya habían ganado varios kilos. También se quejaba de la impuntualidad desde entonces de los mexicanos, y se dice que en uno de los conciertos que ella organizaba, pues que la mitad de la gente llegó tarde, entonces ordenó cerrar las puertas y no les permitió la entrada, lo que sirvió para que en los siguientes conciertos y reuniones pues llegaran a tiempo, porque si no se iban a quedar otra vez afuera. A su parecer, pues ella los estaba educando, ¿no? Y bueno, sabemos que hay muchas cosas malas en cuanto a un emperador, y más que no era mexicano, pero también se habla de cierto amor o afinidad que tenían con los indígenas, ¿no? Y bueno, hasta aquí mi participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marina. A mí me gustaría ahondar en un par de cosas que ha dicho Marina. Aunque antes de Maximiliano y Carlota, el castillo de Chapultepec ya fue residencia del presidente de México, concretamente de Miguel Miramón, que residió con su familia en el castillo. Sin duda el aspecto que la construcción tiene a día de hoy, esto se debe principalmente al Segundo Imperio. Como bien dice Marina, si Margarita Maza de Juárez tiene su nombre escrito en letras de oro en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, la emperatriz Carlota ha sido la mujer que ha ejercido las mayores responsabilidades de gobierno en México en toda la historia. Y es que, como bien decía Marina, cuando Maximiliano se ausentaba de la capital, Carlota se quedaba como regente. La emperatriz se levantaba a las 5 de la mañana y a esa hora hacía llamar al gobernador de la ciudad o algún ministro para conferenciar con ellos y que le informaran todo lo ocurrido el día anterior. Escribía constantemente a Eugenia de Montijo, la esposa de Napoleón III, a quien comunicaba puntualmente todo lo que iba ocurriendo en México. La señora Concepción Lombardo, la esposa de Miguel Miramón, asegura en sus memorias que Maximiliano, cito textualmente, apasionado por las bellas artes, amante de la literatura y la poesía, solía con frecuencia dejar a la emperatriz al cuidado de la árida política. Fin de la cita.
También la señora Lombardo dejó escrito, refiriéndose a Carlota, que, cito, sus damas de honor temblaban de salir a pasear con ella, pues le hacían 1000 preguntas a las cuales no sabían contestar. ¿Bajo qué virrey, les preguntaba, se fabricó la escuela de minería? No sé, respondía la dama de honor asustada. ¿Y la catedral? ¿Cuántos años tiene?, preguntaba la emperatriz. No lo recuerdo, majestad. ¿Y quién fue el autor de la fuente de la Tlaxpana?, insistía la soberana. No lo sé, señora, contestaba tímidamente la mortificada dama. Carlota tenía una gran predilección por los indios, ya se ha dicho. Cuando estuvo en Texcoco, invitó a la señora Josefa Varela, indígena pura, descendiente de Netzahualcóyotl, a que fuera dama de palacio con un sueldo asignado. Cosió con sus propias manos camisas y prendas de vestir para los hospitales de indigentes. Se ocupó personalmente del mejoramiento y ajardinamiento de la Alameda. No le gustaba que las mujeres fumaran y le encantaban los mangos. Se asegura que se encerraba en una habitación del castillo para que no la vieran comerlos con las manos. El efímero imperio de Maximiliano y Carlota se termina de desmoronar cuando Napoleón III decide retirar a sus 50,000 soldados de México, ya que los necesita en Europa. Además, los diputados radicales franceses, encabezados por Julio Fabré, cada vez critican más a Napoleón III por la intervención en México. El emperador se da cuenta de que está perdido y en un momento dado se plantea abdicar. Se dice que fue Carlota quien lo disuade. Se dice que Maximiliano llegó a escribir su renuncia en un papel, pero que en el momento de firmar la emperatriz tomó su mano y le impidió que lo hiciera. Carlota vivió, ya se ha dicho, 60 años más de manera demenciada. Llegó a estar convencida de que su propio marido había intentado asesinarla en México. Murió en Bélgica, en el castillo de Bouchot, anciana de 87 años, el 19 de enero de 1927. Había perdido sus nacionalidades belga, austriaca y mexicana, también todas sus ilusiones, la cordura y la razón. Pues muchas gracias por su paciencia. Le cedo nuevamente los micrófonos a nuestro anfitrión, al licenciado Agustín Millán. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Pues por supuesto que felicitamos muy ampliamente la presentación, la exposición, la lectura de algunos pasajes a la maestra Cecilia. Realmente quedamos maravillados con estos pasajes y reitero estos recuerdos, digamos, de esa parte de la historia de México. Permítame retomar un par de comentarios que se hicieron a través de las cuentas de Facebook Live. Una es de Eric Vergara, que dice: buenas tardes. Hace poco menos de un mes acabo de leer por primera vez Noticias del Imperio. Y fue una de las mejores novelas históricas que he leído en estos últimos años. Al mismo tiempo que estaba leyendo la novela, en una tarde vi la película Juárez y Maximiliano, la caída de un imperio, del director Miguel Contreras Torres, y pone entre paréntesis 1933. Dice: unir dos lenguajes, literario y cinematográfico, con las fuentes primarias, abonan a la interpretación y conocimiento histórico del Segundo Imperio Mexicano. La novela, excelente, y tú con una exposición atinada, se refiere a Cecilia. Y Gabriela Ibarra Salcedo también nos dice: felicidades, doctora, excelente presentación. Hay Topilzin Quetzalcóatl dice: ha sido una delicia escucharlos. Así que, pues hay varios comentarios también en las redes sociales que queremos aprovechar y destacar. Yo con esto quisiera realmente regresar con Cecilia, quisiera un cierre
y poder concluir esta sesión del Círculo de Lectura. Así que adelante, Cecilia, por favor. Muchas gracias, Agustín. Pues, ¿qué más cierre más que agradecerles a todas las personas que están aquí, que acudieron, a quienes comentaron? Marcela, Marina, realmente atinadísimos sus comentarios, el de usted, Felipe, también, maravilloso. Gracias a las personas que comentaron a través de las redes por sus recomendaciones. Y pues sí, ¿qué otro cierre podríamos hacer más que invitar al público, a las personas que nos siguen, a que lean esta novela, a que se acerquen, a que la conozcan? Ahora que el compañero en redes nos hacía este comentario sobre la película de Juárez y Maximiliano y el lenguaje fílmico, olvidé decir, o bueno, más bien me acordé que ha habido varias adaptaciones de Noticias del Imperio a otros lenguajes. Por ejemplo, los monólogos de Carlota se pusieron en escena como precisamente unos monólogos. También me parece que se hizo un musical. Ay, está tronando un poco fuerte por mi casa. Se hizo un musical de la novela, en fin. Y de nuevo, ¿no? A mí sí me interesa mucho hacer la invitación a que se haga lectura de esta obra, pues una lectura libre, ¿no? De nuevo, es una lectura exigente, con mucha información, muchos datos, que puede resultar, o bueno, no puede, es definitivamente un reto, ¿no? Es una lectura que exige, exigente, pues, del lector, de la lectora, y en ese sentido, pues vale la pena tomarse el tiempo, vale la pena acercarse a este texto con calma, ¿no? Y bueno, pues sobre todo divertirse. De nuevo, sí, quizá nos pueda ayudar a revalorar un periodo de la historia que, aunque ha sido muy, muy revisado por lo trágico, lo taquillero que es su tragedia, pues nunca está de más volver a tener nuevas miradas sobre esto, volver a tener nuevas preguntas, nuevos acercamientos, pues que le encuentren otros detalles y otros matices que anteriormente no se tenían, ¿no? Y bueno, pues sí, quizá quedarnos con esta historia de Carlota, con este personaje, con la compasión que nos invita a sentir, pues por la historia de estas personas, ¿no? Como una manera, de nuevo, lo he repetido bastante en mis intervenciones, ¿no? Pero de lo que se trata un poco es de hacer un ejercicio de empatía y de imaginación. Yo creo que esta novela es magnífica para eso, entonces, pues sí, yo creo que es algo que por ahí iría mi cierre. Muchas gracias a todas y a todos. Al contrario, permíteme leer también un mensaje que dejó Bárbara García Hoyo. Dice: Cecilia, desafortunadamente tengo que salir, pero no sin antes comentar que me encantó, 1, tu lectura general del libro, 2, tu lectura en voz alta, 3, y la manera de involucrarnos e invitarnos a sumergirnos en ella. Por cierto, que los monólogos de La Carlota Enloquecida me recordaron todavía más a mi novio austriaco. Y me encantó tu frase, y pone entre comillas, los detalles mórbidos son muy recomendables. Y bueno, ya ella dejaba en manos de Felipe Jiménez la continuación de esta sesión. Así que gracias a Bárbara, gracias a Felipe y por supuesto gracias a nuestra invitada de honor, Cecilia Vargas Ramírez, la participación de Marcela, de Marina, muchas gracias también por su reflexión. Quizás comentar que Noticias del Imperio constituyó un éxito casi instantáneo, tanto entre el público como entre la crítica, la cual en México, y salvo algunas muy contadas excepciones, le otorgó un reconocimiento muy favorable, cuando no de franca exaltación. La obra le valió a su autor el Premio Mazatlán de Literatura de 1980. Por lo demás, en cuanto a su recepción por parte del público, podemos mencionar que las 2 primeras ediciones de Editorial Diana conocieron en total 22 reimpresiones, tan solo entre 1987 y 1997. Pues bien, antes de despedirnos, les informamos a todas y a todos que el jueves 8 de septiembre
A las 6 de la tarde, como ya es habitual, vamos a comentar la obra El juicio de la historia Maximiliano, del conocido jurista e investigador mexicano José Manuel Villalpando. Quiero solicitar ahora a mi compañero Alberto Banderas que nos muestre, por favor, en pantalla los reconocimientos que hemos preparado para nuestra ponente y para nuestra moderadora, que les vamos a hacer llegar en breve. Y vamos a abrir también los micrófonos para despedirnos y brindar un aplauso a Cecilia.